hablar sobre Big Data y mi ponencia se llama Inteligencia Artificial. Así que os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues la verdad es que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho y la verdad es que, evidentemente, todo lo que va a pasar con la nueva ley va a estar afectado, pero con la asunción de la normativa no tiene por qué afectar al modelo. Entonces, os voy a contar como si, digamos, que aplicáramos las nuevas reglamentaciones que nos exige la nueva ley. Bueno, pues voy a hablar de los inicios. Voy a empezar con los inicios para ver un poquito la evolución. Es una evolución muy rápida y vas a ver un poco para darle un poco de sentido a lo que es la inteligencia artificial aplicada a nuestro negocio. Bueno, pues empezamos un poco la imagen que veis. Os acordaréis algunos de vosotros cuando empezó, bueno, pues el mundo digital, como veis estas pantallas que no eran pantallas planas. Y de ahí fuimos evolucionando a un modelo ya, digamos, un modelo un poquito más avanzado. En cuanto hablamos de la compra de medios, digital, llegó todo el tema de la programática y esto evidentemente nos permitió pues, comprar de una forma mucho más efectiva. Y, por supuesto, después, y siempre digo después, llegó la data. La data, bueno, pues en cierto modo nos permitió, por lo que veis, el poder dejar de comprar un poco a ese modelo de compra al peso. Al principio la programática se inició como un modelo de compra al peso, un poco de, bueno, pues el inventario sobrante de los soportes, y a unos CPMs, bueno, pues un poco buscando el performance, buscando el resultado. Muchas veces no ha cambiado, pero sí que es cierto que la data nos ha permitido una evolución, que es la compra por audiencias. El poder comprar audiencias determinadas, el poder hacer una prospección de audiencias y el poder trabajar en ciertas áreas del funnel que hasta la fecha pues, no eran viables a través de tecnología, ¿no? Entonces ha habido una gran evolución en ese sentido y también nos permite conocer mucho sobre la audiencia, conocer nuestra audiencia, sus intereses, su comportamiento, etc. Todo esto es un poco la evolución. Esto evidentemente hizo de la compra programática un modelo muy eficiente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora llega la inteligencia artificial. Y ahora veremos qué tiene que ver con la data, ahora os explicaré, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial efectivamente es un gran avance y suena un poco tema futurista y, de hecho, cuando nos preguntamos qué es la inteligencia artificial, yo creo que todos en la cabeza tenemos un concepto que probablemente sea erróneo. Yo el primero, hasta que realmente me puse a trabajar en esto. Hollywood tiene mucho que ver. Evidentemente, Hollywood nos ha pintado la inteligencia artificial pues como básicamente lo que es un androide. Una persona que, digamos, una máquina que emula a un ser humano y que puede actuar como un ser humano en el sentido del aprendizaje, en el sentido de las emociones, etcétera, un poco la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Si hay algún informático en la sala o un experto, que me perdone, porque lo voy a hacer muy, muy sencillo para hacerlo plano, digo, de hacerlo un poco más adaptado a nuestro mercado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Hollywood nos ha pintado un poco esto, nos ha pintado pues al de Yo Robot, nos ha pintado pues, a la chica esta incluso a Cortocircuito, alguno que os acordaréis de la película esta, e incluso pues de HAL 9000, ¿no? Que es un poco el planteamiento. Eso no es una inteligencia artificial. O sea, realmente tiene ciertos atisbos de una inteligencia artificial, pero no es lo que realmente consideramos como una inteligencia artificial. También tenemos en mente otros elementos que podemos considerar como tal. Bueno, pues siguiéndonos hace ya tiempo, os acordáis de la máquina, el famoso ordenador que ganó a Kasparov al ajedrez, tampoco sería una inteligencia artificial, o el coche un poco más moderno ya, pues el coche automático que navega solo, o incluso Siri, ¿no? Eso lo podemos considerar como inteligencia artificial, pero realmente no es, Entonces, la pregunta es, ¿y qué es entonces la inteligencia artificial? Bueno, voy a explicarlo de la forma más sencilla posible. La inteligencia artificial es la capacidad de convertir un input en un output a través de un algoritmo. Así de sencillo. Y ahora veréis un poco cómo lo intentamos adaptar a nuestro entorno digital. Bueno, un buen ejemplo es el colegio, ¿vale? Para que veáis un poco la idea. El input sería el alumno y el output es el aprendizaje que se desarrolla el alumno. Y veréis un poco que los ejemplos que vamos a llevar, o sea, un poco el desarrollo que vamos a llevar, el planteamiento, sí que tiene que ver un poco con el aprendizaje, el proceso de aprendizaje que se da en el colegio, en el que al final se produce un test, se hace una evaluación y se ven los resultados por parte del profesor, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que tener en cuenta que el punto de inteligencia artificial es la capacidad de aprendizaje. Y eso es un poco a través un poco de todo el desarrollo. Esa capacidad que tiene la máquina. La máquina al final lo que hace es un modelo de ensayo-error, en el que va aprendiendo. Y tiene que hacer un desarrollo, tiene que hacer una mano solo. Tiene que hacer un desarrollo, tiene que hacer un entrenamiento para poder entender cómo funciona el modelo. Y, por supuesto, consumir data. Y aquí es donde viene el punto. Es decir, al final un modelo de inteligencia artificial se basa en data, en el consumo de grandes fuentes de data para estudiar el modelo, aplicar un algoritmo, que ahora veremos un poquito más sobre el algoritmo, y dar el mejor resultado posible.
Aquí viene el algoritmo. ¿El algoritmo qué es? Es una función matemática, no es otra cosa. De hecho, el algoritmo es un concepto, el algoritmo es un freeware, es algo que es gratis. Lo puedes encontrar en diferentes páginas. Hay científicos que se dedican a desarrollar algoritmos de diferentes tipos y lo que hacemos, bueno, pues luego en diferentes unidades, pues lo que hacemos es coger ese algoritmo y adaptarlo de alguna manera. Esos algoritmos lo que al final establecen son reglas de comportamiento, de cómo se tiene que trabajar, cómo debe trabajar ese input para convertirse en un output, para desarrollarse en ese output, ¿no? Entonces, ese algoritmo, que luego entraremos un poquito más en detalle realmente qué es lo que nos ofrece, es el que nos da o nos permite realmente el desarrollo de una inteligencia artificial. ¿Qué hace entonces el modelo? Bueno, pues el modelo, sobre ese input, establece un algoritmo, establece unas reglas, desarrolla un output y sobre ello hace unas predicciones. Unas predicciones de resultados. Ahora lo llevaré al ejemplo del mundo programático para dar un poquito más sentido, ¿no? Para que lo veáis. Pero básicamente hace unas predicciones y estas predicciones son predicciones de resultados y lo que pueden llegar a conseguir. Y sobre esas predicciones hay que evaluarlas. Esto es más parte de un equipo humano, que tiene que evaluar que el resultado que se ha dado a la máquina es un resultado correcto. ¿Qué es correcto? Genial, para adelante. ¿Qué es incorrecto? Genera más data. Al final el modelo va aprendiendo de lo que es correcto y lo que no y va optimizando el modelo. Con lo cual, así como conclusión, una primera conclusión que podemos sacar es, al final, la IA es la habilidad y, por tanto, la habilidad para el desarrollo. Y digamos que la machine learning o la máquina, el proceso de aprendizaje sería, digamos, la técnica que utiliza. Os voy a poner un ejemplo un poquito más real, que espero que se oiga. Es un audio. Este audio, vais a oír, es curioso porque es un audio de un discurso que dio Kennedy. Bueno, perdón, un discurso que no dio Kennedy. Es un discurso que Kennedy iba a dar el día después de su muerte, el día que después de que lo asesinaran. Lo que ha hecho un instituto no me acuerdo de dónde era, de Escocia, un instituto escocés, ha cogido data a través de ha cogido dos elementos. Por una parte ha cogido el discurso en sí, de lo que estaba escrito, de lo que tenía preparado, y por otra, a lo que ha cogido es información sobre, digamos, tonalidad de Kennedy, la musicalidad de la voz, cómo modulaba las frases, cómo modulaba las palabras, y el resultado ha sido este. In a world of complex and continuing problems, in a world full of frustrations and irritations, America's leadership must be guided by the lights of learning and reason, or else those who confuse rhetoric with reality. Este discurso nunca lo llegó a dar, nunca llegó a mencionarlo, pero esto lo ha conseguido una IA. Una inteligencia artificial ha podido desarrollar ha podido desarrollar este discurso, ha podido hacer que Kennedy lo pronunciara. Si os fijáis, para los que habéis oído algún discurso de Kennedy, bueno, casi ninguno estábamos por aquí entonces, pero sí que es verdad que se parece mucho, por lo menos lo que hemos oído en televisión, y se parece mucho a ese tono que utilizaba. La verdad es que lo que hizo el modelo fue un modelo de ensayo-error, un modelo de buscar la tonalidad, y un equipo humano fue el que fue evaluando constantemente el proceso y sobre un input de data. En este caso la data era, pues evidentemente, por una parte el discurso que tenía que mencionar, lo que digo, y por otra parte esa tonalidad, consiguió a través de un algoritmo específico, no tengo más información sobre ello, desarrollar un output, que es un discurso que es clavado al discurso que daba Kennedy. Es un ejemplo de lo que realmente puede hacer la inteligencia artificial. Otro ejemplo podría ser perfectamente lo que hace Netflix con las películas. Es decir, Netflix al final analiza, cuando Netflix hace recomendaciones sobre películas, y cuando entréis en Netflix, los que tengáis Netflix, veis una serie de películas que aparecen como recomendadas para ti, ese desarrollo lo hace a través de un algoritmo y a través de una IA, que determina realmente, bueno, pues en función de tu gusto, en función de tu consumo, el tiempo de consumo, etcétera, te determina cuánto, digamos, lo que puedes llegar, lo que te podría gustar a ti, ¿vale? Esto aplicado a la programática o aplicado a nuestro mundo, ¿cómo sería? Bueno, pues hay que tener en cuenta dos elementos. Uno es la data y segundo los objetivos. En cuanto a lo que es la data, es con qué data contamos. Y a la hora de hacer una campaña, bueno, pues a la hora de desarrollar una campaña, un proyecto a nivel programático, tenemos que tener en cuenta toda la data que podemos obtener. Data puede ser data de carácter personal o data que no tenga un carácter tan personal que nos pueda servir para desarrollar el algoritmo, ponerlo en marcha y que tenga un resultado. Y luego los objetivos están más relacionados con el KPI de la campaña, es decir, un poco el KPI que se suele mantener. Luego veremos un ejemplo, no un ejemplo, sino luego os contaremos con qué objetivos estamos trabajando nosotros, que es un poco los estándares de mercado, ¿vale? La pregunta es, ¿esto es real? La verdad es que sí, sí que es real. De hecho, llevamos desde el año pasado trabajando con IA y como veis ahora mismo estamos desarrollando unos números ya considerables. De hecho, ahora aproximadamente tenemos casi 43 países ya trabajando con inteligencia artificial. Ahora mismo estamos desarrollando casi 131.000 modelos de
de IA, Machine Learning, y nuestra previsión es que para final de este año, aproximadamente el 50% de la programática que hagamos se haga con inteligencia artificial. Y sí, trabajamos con algoritmos, evidentemente. De hecho, ahora estamos trabajando con 9 algoritmos y hay un 10º que estamos preparando. Y estos 9 algoritmos están trabajando en 4 grandes grupos de objetivos, que es lo que hablábamos antes. Estamos trabajando con un poco el objetivo de CTR, y entonces sobre ese objetivo se harán dos tipos de algoritmos diferentes. En el caso de VTR, para lo que es búsqueda de formatos con vídeo. El caso de Viability y también, ¿por qué no?, uno orientado a resultados. La verdad es que cuando hemos puesto en marcha estas IAs, en la planificación, los resultados son espectaculares. Y ahora vais a ver ejemplos. Esto es uno de ellos. Es un cliente nuestro, es un cliente del grupo. Este cliente, bueno, pues al final lo que estaba buscando una campaña orientada a conseguir un viability determinado. Entonces, lo que hizo la máquina es, en base al histórico y un poco el aprendizaje que fue generando durante un tiempo sobre cuál era el índice o el índice de viability que estaba haciendo en las campañas, lo que hizo es pujar directamente sobre aquellos formatos que tenían una probabilidad mayor de generar un viability determinado que estaba buscando el cliente. Los resultados son espectaculares a nivel de construcción de objetivos. Es todo lo que se lanzó con un viability garantizado del 65%, como veis aquí, y con unos costes que se redujeron aproximadamente un 30-40%. Y luego tengo otro ejemplo. No me han permitido hablar de qué marca es. Puedes hacer una idea. Es una marca de automoción. Y esta marca lo que buscaba era visionado de vídeos. De vídeo pre-roll y vídeo in-manner. Y lo que hicimos aquí era, el objetivo, no sé muy bien, pero bueno, tenemos un objetivo de que el VTR mínimo fuera un 50% y aplicamos una IA en la campaña. Entonces aplicamos la IA en la campaña y por el histórico que íbamos viendo, o sea, el histórico de campaña, se metió data de todo el histórico de campaña de los últimos años y lo que hizo lo mismo la máquina, estuvo pujando por aquellos posicionamientos que tienen una probabilidad mayor de conseguir un VTR alto. Y al final lo que se hizo es que todo impacto que salió, todo impacto tenía un mínimo del 50%. Con lo cual, en conclusión, ¿las IAs nos van a quitar el negocio? ¿Nos van a quitar el trabajo? La realidad es que no. La realidad, o por lo menos eso creemos, nos van a especializar, nos van a ayudar. El papel del trader ahora mismo se ve muy apoyado por el equipo, por una tecnología de este tipo. Y es lo que estamos haciendo un poco nosotros. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con IAs, aplicadas a la programática, a la compra programática, y lo que sí cambia es un poco el rol. Es decir, el trader tiene un rol diferente, pero tiene un rol de análisis y no de ejecución, eso lo hace la IA, pero sí de, digamos, de evaluación del resultado. Y como os digo, la verdad es que los resultados están siendo muy buenos. Y eso es todo.